Bien, mientras van ingresando entonces, solamente tomando los puntos importantes, elementos que debemos considerar es más que todo lo que significa las, considerar las bases de datos bibliográficos que hemos visto, en qué consisten. De estas bases de datos bibliográficos hemos visto que si bien tienen ventajas y desventajas, un elemento más, a modo de paso, es conocer lo que significan los tesauros, ¿no? Los tesauros, para eso les manifestaba que tendrían que entrar para la área de salud, a ese descriptor de ciencias de la salud, al DexMesh, para de alguna manera familiarizarse con la búsqueda de palabras claves, ¿no? Luego, una vez que se familiaricen, ya de plano tener la idea de que estas bases de datos son los más comúnmente utilizados en el área de la salud, en las diferentes disciplinas. Dialnet es cielo, de las cuales, por ejemplo, en el ámbito a nivel de Latinoamérica, es cielo es la que más se utiliza. También está PubMed, está Scopus, Web of Science, son DOAJ, ¿sí? Son los que más se utilizan, pero obviamente les manifestaba que algunos son de suscripción, ¿no? Como ejemplo Scopus. Bien, y a partir de eso, revisando un poco lo que eran las diferentes bases de datos en salud, por ejemplo, el Cielo, en Base, ¿sí? Les manifestaba como parte importante que lo esencial era, vamos a bajar información. Entonces, si vamos a bajar información, netamente teníamos que familiarizarnos con los tipos de información a través de una clasificación taxonómica, ¿no? En este caso, esta clasificación taxonómica puede ser de primaria, secundaria, terciario, cuaternaria, y como conclusión quedábamos que la primaria y la secundaria son las que comúnmente nos sirven para realizar nuestras tesis, nuestras monografías, ¿no? Entonces, cuando hablamos de primarias y secundarias, nos estamos refiriendo a un ejemplo, artículos de investigación, artículos originales, ¿sí? Ahora, dentro de esos artículos originales, la diversidad, tanto para el área clínica, salud pública o las diferentes especialidades, ¿sí? Y dentro de lo que significa las secundarias entran, por ejemplo, los artículos eh, de compilación, artículos de los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, ¿sí? Los artículos de actualización. Esos se consideran como artículos o fuentes secundarias, ¿no? Y obviamente las terciarias eran los libros, los textos que tenemos, y las cuaternarias es todo lo que encontramos como material escrito por cualquier persona, ¿no? Que no esté tan entendida en el área de salud. Entonces, básicamente esto era lo que deberían conocer. Ahora, también les hablaba sobre los motores de búsqueda. Ojo, y los motores de búsqueda tienen que ser un poco a diferenciar de ¿cómo se llama? De los navegadores. Una cosa son los navegadores y otra cosa son los motores de búsqueda, por ejemplo. Los navegadores, por ejemplo, tenemos el Chrome, el Opera, ¿sí? Los más conocidos. Y el Google Chrome, pues es un navegador. Y el navegador lo que te lleva es, como bien dice la palabra, a navegar. O sea, puedes a través del navegador ingresar a todo tipo de información, páginas. En cambio, los motores de búsqueda, ¿sí? Ya son aplicaciones creadas para, como dice el título, la búsqueda de información específica a través de bots o spiders, como acá dice, y que necesariamente necesitan registrar la búsqueda, indexarla y mostrarla. Eso hace el motor de búsqueda, ¿no? Por si dice de una forma metódica y automatizada, ¿no? Y para eso tenemos el conocido, por ejemplo, motor de búsqueda, es el Google Scholar o Google Académico, ¿no? O perdón, el Google de manera general.
Ustedes, como dicen, San Google, googlean, entonces obtienen y jala toda la información. Pero Google ha creado un motor de búsqueda más específico, más vertical, más temático, y se llama el Google académico, el Google Shooter. Este Google académico nos sirve para, de alguna manera, seleccionar información académica, científica, ¿sí? De las diferentes áreas. Y tiene herramientas que les voy a mostrar, ¿no? Tenemos otros como el antiguo que era el Yahoo, tenemos otros motores de búsqueda menos utilizados, pero no por menos importantes. También tenemos por ejemplo, de la Biblioteca de los Estados Unidos, del Medline, tenemos un motor de búsqueda que es el PubMed. El PubMed es un motor de búsqueda, ¿sí? Entonces, así, con las características, también era necesario tener en cuenta los operadores booleanos que vamos a ver cómo se utilizan, ¿sí? El o, el and, ¿sí? Y el not, ¿no? E inclusive ahí, en muchos casos, es importante las comillas. Van a ver que muchas búsquedas se utilizan comillas. ¿Por qué se utilizan comillas? Las comillas son como conectores de palabras para que sea textual lo que uno está buscando. Un ejemplo, ayer la compañera decía embarazo ectópico. Si no quiere que en la búsqueda se lo separe embarazo y ectópico, lo pone entre comillas para que así textualmente se lo busque, ¿no? Los motores, ¿sí? Bien, en todo caso, nos habíamos quedado en el procedimiento y el procedimiento tiene que ver con pasos que se pueda eh, desarrollar. A ver, ¿cuántos se han ingresado? Creo que ya están todos, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado en realizar la parte práctica de eso, de los pasos, los procedimientos, y como primer paso les pediría o les pido que desarrollen primeramente la idea. Les he pasado una matriz en formato Excel, ¿sí? Esa matriz de búsqueda es la que tienen que elaborar, ¿no? ¿Partiendo de qué? De definir claramente lo que quieren de su tema de su monografía. ¿Qué quieren buscar? ¿Qué es lo que quieren buscar? Ahora, dentro de lo que van a buscar, puede ser un ejemplo enfocada a una temática, por ejemplo, embarazo ectópico en, qué sé yo, en mujeres adolescentes, digamos, ¿no? O en mujeres con alto riesgo obstétrico, ¿no? Menores. Entonces, quiere hacer, y adicionalmente las quiere ver a nivel en Bolivia o en Brasil, ¿no? ¿Qué será? Entonces ya uno tiene que entrar con una idea, ¿ya? Y esa idea ya va a formar parte de lo que es su título, ¿no? El siguiente paso le va a ir quitando o eliminando los, las palabras que de alguna manera no tienen un contenido preciso, tienen un contenido vago, ¿no? Entonces, para ir precisando la idea, y una vez que vaya precisando la idea, entonces ya va a tener, ¿sí? Palabras ya más específicas que va a utilizar en la búsqueda dentro de los tesauros terminológicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que teniendo la idea, si dice embarazo ectópico, buscará si dentro de los DexMesh está embarazo ectópico, ¿sí? Y qué términos relacionados o tiene o como sinónimos. Entonces, todo eso le va a servir para fabricar su, ¿cómo se llama? Eh, Su matriz. Esa matriz que luego lo va a aplicar a lo que significa un motor de búsqueda. Bueno, luego, obviamente que desarrolle su idea, tiene que aplicar la estrategia. Y la estrategia, en lo que significa lo más común en investigación, es la estrategia pico, ¿no? Estrategia pico tiene que ver con aplicar una pregunta clínica, ¿sí? Que de alguna manera ¿sí? Descon, tenga los elementos conocidos como los pacientes, la intervención,
la comparación y el resultado, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos, por ejemplo, la población se refiere a la que va dirigida a los pacientes, ¿no? Si quiere hablar embarazo ectópico en mujeres embarazadas, en mujeres adolescentes, ¿sí? Entonces, su población son mujeres adolescentes, ¿no? Con embarazo ectópico. Ahora, ¿qué quiere dentro de las mujeres con embarazo ectópico adolescente, ¿no? Porque acá claramente dice que la población, ya sea en edad, en sexo o con un estadio de una enfermedad, una comorbilidad o un nivel de riesgo, ¿no? Todo eso tiene que entrar en lo que significa la población, ¿no? La intervención siempre va a ser, qué va a realizar? O sea, ¿qué quiere estudiar en esta población? Quiere estudiar los procedimientos que le hacen, las pruebas diagnósticas, la exposición hacia un factor, el pronóstico que pueda tener de una enfermedad, un factor de riesgo, a un agente etiológico. Entonces, ahí viene la segunda parte del acrónimo PICO. El primero era la población, la segunda era la intervención, la tercera era lo que significa, ¿sí? La comparación, una intervención con qué se quiere comparar, ¿no? Entonces, muchas veces hemos dicho, a veces no existe comparación, pero puede ver que sí exista en algunos otros casos. Y finalmente, el último que se refiere a los resultados que se espera habiendo hecho esta estrategia, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que, que a partir de la idea de investigación desarrollen la pregunta clínica y esa pregunta clínica la dividan en los cuatro componentes, como hemos visto en estos ejemplos, ¿verdad? En esos ejemplos hemos visto que, por ejemplo, se lo dividía, ¿sí? Como población. Teníamos las mujeres con embarazos de bajo riesgo, ¿no? ¿Qué se les interviene? La monitorización fetal electrónica durante su parto, ¿no? En comparación a una auscultación que sea intermitente, ¿no? Y el resultado, obviamente, enfocado a reducir la mortalidad perinatal, ¿no? Entonces, toda la pregunta se lo desglosa en la estrategia PICO, como también les mostraba estos ejercicios. Por ejemplo, acá dice, pacientes adultos con esclerosis múltiples se debe recomendar la rehabilitación vestibular para mejorar la fatiga y los problemas de movilidad. Ojo, hasta acá tenemos que hacer, ¿sí? Bajo esa matriz, pero eso no quiere decir que esto es mi título de mi monografía, no. Estoy utilizando la mejor manera de plantear mi idea para buscar información siguiendo una estrategia, ¿no? Entonces, en este caso, esta persona que quiere abordar a los pacientes con esclerosis múltiple, especialmente adultos, para ver si es recomendable hacerles una rehabilitación vestibular, de tal manera que esto mejore su fatiga, problemas de movilidad, todo eso, ¿no? Entonces, esto se divide básicamente en el adulto como población y hemos dicho estados de morbilidad con esclerosis múltiple, fatiga y problemas de movilidad. Eso es el paciente, eso es lo que uno quiere estudiar. Lo que quiere intervenirse es los ejercicios de rehabilitación. Comparación no existe y los resultados que se podría esperar es disminución de la fatiga, mejora de movilidad, mejora de la calidad y todo eso, ¿no? Entonces, igualmente, para el siguiente ejemplo, lo que se hace es la pregunta clínica o la pregunta que uno quiere indagar, se lo divide en sus cuatro componentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Primer paso, ustedes ya tienen la idea. ¿Alguien tal vez me puede citar una idea que ya la haya manejado? Porque ya después de esto creo que ya tienen que ir, o bueno, ya tendría que ir elaborando su monografía. Vamos, vamos. Que les quiero escuchar, por favor, que ya tienen una idea para su monografía.
A ver, doctora Heidi Ticona, ¿cuál es la idea de su monografía? Buenas noches, doctor. Mi idea Buenas noches. y de mi compañera es de miomas uterinos. Miomas uterinos, pero está bien, muy bien. Miomas, pero los miomas uterinos, ¿qué quiere indagar? ¿En qué tipo de población se dan estos miomas? ¿Sí? ¿Qué intervención quiere y averiguar que se esté realizando en estos miomas? Y obviamente, ¿cuál sería tal vez un nivel de comparación de un tratamiento? O en este caso solamente es diagnóstico. Por la Solo idea, diagnóstico, doctor. Diagnóstico. Diagnóstico mediante el ultrasonido. ya. Hay tal vez una comparación, hay otra forma de diagnosticar para usted de acuerdo a la idea que usted tiene, porque ya desempeñándose en el área ya uno conoce si hay probablemente otra forma de indagar fuera de lo que es la ultrasonografía o la ecografía. Sí, doctor, la resonancia magnética. Está otros estudios como la... ay, no, Ya, la resonancia magnética, ¿qué más? Vienen las tomografías. Entonces, esa la- idea, las a ver, escucho. histeroscopías, doctor. Entre los métodos de diagnóstico también mantiene lo que es la histeroscopía, resonancia magnética, ultrasonido. Ya, ya. Muy bien. Entonces ya más o menos va elaborando lo que quiere indagar. Sí. Diagnóstico a través de las ecografías en mujeres con mioma uterino. Y específicamente se está refiriendo al mioma uterino. No está definiendo qué tipo de mioma podría ser, ¿no? Subseroso, intramural, ¿no? Solamente quiere saber de manera general, ¿no? Porque también dentro de la población y el problema puede ahí mismo especificar de los miomas uterinos intramurales, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser la intervención? El diagnóstico, me imagino, podemos agregar diagnóstico precoz, porque es lo que uno generalmente quiere, ¿sí? O la sensibilidad del diagnóstico a través de la ecografía, digamos. Entonces, uno ya va elaborando lo que significa la idea que quiere saber. Quiere saber, bueno, estoy asumiendo como si yo fuera el investigador, ¿no? Quiero saber si a través de la ultrasonografía puedo realizar un diagnóstico más sensible, un ejemplo. Versus, como usted dice, la resonancia magnética, ¿sí? O la histero, cualquiera de esas dos, versus esos. Y con los resultados, obviamente, que va a ser un diagnóstico, o perdón, una mejora de la calidad de vida, tal vez en cuanto a costo, a menor costo, ¿sí? Poco invasiva, bueno, en estos casos, entonces ahí van los resultados, ¿sí? Entonces, esos elementos lo tienen que poner en lo que significa la matriz que les he pasado, ¿sí? La matriz que les he pasado es un Excel, una tabla, donde está paso uno, paso 2, hasta el paso 7, ¿sí? En el paso uno está lo que me está mencionando, la idea de estudio, bueno, en este caso, ayer les había dado este ejemplo, era la idea que quería el investigador era retinopatía asociada a la ventilación. O sea, estaba partiendo de todos los artículos que mencionaban sobre esta enfermedad de retinopatía y que esté asociada a la ventilación. Y generalmente, ¿en quienes se da una ventilación inicial? Generalmente se da a los prematuros, ¿no? Cuando nacen con edad gestacional por debajo de lo que es normal,
Entonces ya se considera una prematuridad. Por ende, tienen que estar dentro, que significa unas salas terapia intermedia, si corresponde, y, o, ¿cómo se llaman? Ay, se me da el nombre, en las, pueden estar con casco, puede estar con aire, puede estar con CPAP, depende, ¿no? Porque lo que se quiere es que determine o oxigene, ya que su surfactante no se ha producido por la prematuridad específicamente, y más aún si no ha sido tratado, ¿no? Corticoides. Bueno, eso el investigador, todo eso, ese contexto lo conoce. Entonces, por eso plantea la pregunta clínica. Y la pregunta clínica, elaborar, esta parte es la más interesante, ¿sí? Porque la idea está, como me dijo, miomas uterinos, ya, o diagnóstico de miomas uterinos, o diagnóstico, digamos, precoz, o diagnóstico, ¿qué podría decir? Efectivo o sensible de los miomas uterinos a través de la ecografía, digamos. Esa es la idea. Lo que sigue es, a partir de la idea, es plantear la pregunta para desarrollar, ¿sí? Una precisión en lo que uno quiere investigar. Y en acá la idea era retinopatía asociada a la ventilación. La pregunta, con todo el contexto y conocimiento que tiene el profesional, dice, quiere saber la efectividad. ¿Cuál es la efectividad del CPAP frente a la ventilación mecánica invasiva para prevenir la retinopatía de la prematuridad? O sea, quiere saber esa relación, ¿sí? De cuál es más efectivo. Porque sabemos que cuando hay demasiado oxígeno, hay una alteración a nivel de la arteria que está en el globo ocular, ¿no? Entonces, y cuando esas arterias se van, van oxigenando casi al 100%, entonces se da esta retinopatía, ¿no? Una alteración de la retina en estos prematuros. Por eso que mencionan que no siempre hay que ver la saturación a que llegue al 100%, ¿no? Porque muy probablemente si se da más oxígeno, lo que se está haciendo es dañando también la retina en los prematuros, ¿no? Entonces, por eso quiere estudiar y para eso plantea la pregunta clínica. Ahora, una vez que esa pregunta clínica ha sido elaborada ya, eliminando las palabras que están de más y solamente las que son las importantes, entonces tiene que llegar luego a desglosarlas, ¿sí? En la estrategia PICO, en el acrónimo, ¿no? PICO, población, intervención, comparación y outcomes, resultado, ¿sí? Pero para llegar a esto, colegas, estos términos que vaya ingresando, los tienen que sacar de los DEX Mesh. Porque si ustedes plantean de su diagnóstico o lo que manejan clínicamente, muchas de estas palabras que manejamos cotidianamente no están. Y querer buscar esas palabras dentro de los motores de búsqueda me va a dar cero resultados porque no se entiende esa palabra, no hay, no existe. Por eso, a partir de la determinar qué es la población, prematuros. Esta palabra prematuros que me estoy refiriendo a recién nacidos que han nacido antes de las 37 semanas, ¿no? O sea, esa es mi idea, esa es, perdón, mi definición. Pero eso tengo que compasar entrándome a los DEX y a los MESH para ver si ese es el mismo concepto que se maneja. Y adicionalmente, para sacar tesauros o otras palabras clave, pero que me sean similares, como sus sinónimos, ¿no? Igualmente hago con la intervención del CIPAP. Si estás registrada dentro de los DEX Mesh, lo mismo hago con lo que significa la comparación. En este caso, estoy hablando de la ventilación mecánica invasiva
si existe como tesauro y si tiene sus términos similares. Y por último, la retinopatía de la prematuridad. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces voy a tener ya estos cuatro revisados que estén dentro del DexMesh y el siguiente paso es no solamente considerar estos términos del DexMesh, sino también sus términos que hemos dicho, o sus términos asociados, sus términos similares. Y eso debo colocar en las siguientes columnas. O sea, ¿qué quiere decir? Que al prematuro, en lengua española, por ejemplo, en inglés, se le conoce como infant premature, ¿sí? Se le conoce como premature infant neonatal prematurity, ¿no? Y eso hemos visto que en los Dex Mesh se puede sacar y se puede colocar, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el paso 5. Los vamos a buscar en lo que significa el Medline. El Medline es una base de datos que tiene como su motor de búsqueda al PubMed. Y en este caso, ya sabemos en inglés que se le dice infant premature, ¿sí? Retinopathy of prematurity, la patología, el PICO. Y estos son sus sinónimos. De infant premature es premature infant o preterm infant o neonatal prematurity, ¿sí? Entonces, estos son sus sinónimos del primer término que es la población. Del segundo, ahí está el CPAP ventilation, Airwise Pressure Release Ventilation, ¿sí? De la respiración artificial, Artificial Respiration, y así sucesivamente de cada uno de los cuatro tengo sus términos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Plantear estas variables que he encontrado con sus respectivos operadores booleanos. Ya les he dicho cuándo utilizar el O y cuándo utilizar el I. Utilizamos el OR cuando nos estamos refiriendo propiamente a los sinónimos de un término. Por ejemplo, acá, preter infant, que significa el prematuro, utilizamos el operador booleano OR para conectarlo y utilizar el neonatal prematurity, por ejemplo, porque estamos hablando de la misma población, pero con sus sinónimos. ¿Y por qué utilizamos el OR? ¿Por qué? Porque muchos autores lo indexarán a las revistas, su artículo, como preter infant, y otros lo indexarán como neonatal prematurity. ¿Sí? No es que sean diferentes poblaciones, sino que es el mismo, pero con sus sinónimos. Y cuando nosotros ingresemos más sinónimos, estamos tratando de agarrar la mayor cantidad de información que se pueda. El segundo, que es la intervención, que es en este caso el CPAP, ¿sí? Ya no corresponde ponerle el OR, sino el AND. O sea, quiero saber de los prematuros y del CPAP, entonces ya le pongo el operador AND, CPAP, ventilation, y este CPAP también tiene sus sinónimos. Sí, su sinónimo es el Airwise Pressure Release Ventilation, entonces pongo, ¿sí? Como OR, y finalmente, para bajarme a la comparación, que es la ventilación mecánica o la respiración artificial, me sigue el operador AND. Entonces, así lo que voy a desglosar entre el AND y entre el OR, ¿sí? Todo esto debo ingresar en la búsqueda avanzada, ¿sí? Y en la búsqueda avanzada, lo que me va a salir es un cuadro de sintaxis. Esto. Esto yo lo he copiado ¿de dónde?
una vez que he ingresado todas las variables, me ha salido como sintaxis, ¿sí? Entonces, como me ha salido como sintaxis, entonces puedo de alguna manera mostrar a otras personas o a otros investigadores, si estoy haciendo una investigación conjunta, o puedo mostrar en algún momento cuando me cuestionen de dónde he sacado mi bibliografía, mi marco teórico, a través de esta búsqueda bibliográfica. Utilizando este motor de búsqueda en PubMed, he utilizado, este es mi sintaxis, o este es, otros dicen, esta es mi ecuación, o esta es mi fórmula de búsqueda, ¿sí? De tal manera que si yo pongo directamente esta sintaxis, me aparece toda la información que yo he sacado, todos los artículos que yo he considerado, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos que hacer. Hasta acá tenemos que hacer. ¿Tiene alguna duda? Y hasta acá es la parte más exquisita porque el resto es mecánico. El resto ustedes van a ver que se entran al, que es, al motor de búsqueda y ahí está Conchu y les está explicando qué cosa debe ingresar. Pero esto no lo puede hacer el motor de búsqueda. Esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? El buscar en el DexMesh, el ver qué corresponde, cuál pueden ingresar, eso ustedes lo deben realizar. Ninguna aplicación se los hace. A partir de este paso, ya ingresar al motor de búsqueda, ahí sí se les puede, lo va a realizar el motor de búsqueda. A ver, les haré la demostración mientras ustedes están preparando vamos a entrar propiamente a la página de PubMed. Entonces vamos a hacer un stop y vamos a compartirles, a ver, ya, vamos a compartirles enseguida, ya, ya, ahora sí les comparto, ¿dónde está mi Google? Ya, se está compartiendo el Google, ¿verdad? El buscador, Sí, doctor, hola, está me como. tiene que, ya, se comparte, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Entramos al motor de búsqueda de Medline, que es el PubMed, ¿no? Va, básicamente se lo busca de esa manera, entramos al PubMed, se está compartiendo, ¿verdad? Se tiene el buscador del PubMed, Sí, doctor. ya. Entonces, dentro de esto, tenemos, este es su motor de búsqueda del Medline. Aquí están todos los, como acá dice, ¿no? 36 millones de citas de la literatura biomédica, ¿no? Entonces, si yo pongo un ejemplo, a ver, vamos a hacer, ¿cómo era? Retinopatía, asociada
a la, venti, a la ventilación. Vale. Ya. Todo buscador tiene, obviamente, su ventana que nos sirve, su cuadro de diálogo para hacer la búsqueda, ¿no? Entonces ponemos buscar y miren, no me sale nada. Y yo vuelvo a ingresar y yo vuelvo a ingresar y no me sale nada. Entonces, muy probablemente no lo estoy haciendo adecuadamente. Entonces, muchos se frustran llegando acá, dicen, no hay de mi tema, no existe de mi tema. Pero si yo quiero hacer de si hay una asociación entre la retinopatía y la ventilación, pero no encuentran nada. ¿Sí? Acá dice, no resultados, no existen resultados. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Entrarse a la búsqueda avanzada, o sea, realizar la fórmula adecuada utilizando los operadores booleanos, ¿no? En base a lo que significa, en base a lo que ha realizado la matriz de búsqueda. Ya. Entonces, fíjense acá tiene su buscador avanzado, ¿sí? Acá tiene todos los términos en la caja de preguntas, ¿sí? De todos los archivos, ¿sí? Ahí lo dejamos. Por defecto aparece eso. Aquí uno tiene que ingresar los términos y estos términos deben ser de su matriz, de lo que ha conformado y es lo que vamos a hacer. Y aquí abajo se va a construir su query box, o sea, su cuadro de sintaxis, ¿sí? Y eso es lo que al final uno va a aplicar la búsqueda, ¿no? Entonces, recuerden que hemos hecho una lista de los posibles términos que van a ingresar a la búsqueda avanzada utilizando los operadores booleanos, el OR, el AND o el NOT, ¿no? Entonces ya tenemos que vamos a ingresar, porque en la matriz, en el paso 6 ya sabemos qué cosa va a ingresar. Entonces lo que hacemos es básicamente copiar, ¿sí? Entonces el primer término, por ejemplo, era en inglés, el prematuro, ¿no? El preterm infant, ¿no? Entonces voy a ingresar el preterm infant, ¿no? Ahí está. Preterm infant y pongo ingresar en la caja. Fíjense cómo ha bajado acá, ¿sí? Ahora me toca, ¿sí? Poner su sinónimo, su término relacionado, y en este caso es el neonatal prematuri. Pero como es un término relacionado, y hemos dicho, se utiliza el operador booleano OR. Entonces, el lado derecho, fíjense, aquí están los operadores booleanos, ¿no? Y dice ahí, change the boolean operator, cambie el operador booleano, ¿sí? Usando cuando usted necesite agregar al query box, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál voy a utilizar? Lo que necesito es el OR, ¿sí? En el siguiente término voy a ingresar con el operador booleano OR, ¿sí? Entonces voy a poner el siguiente término o el siguiente término, el siguiente tesauro con el operador booleano OR, ¿no? ¿Sí? Neonatal prematuri. Aprieto en OR y listo. Fíjense, cómo aquí abajo me ha salido dentro de la caja, el query box, me ha salido ya los dos términos que necesito buscar dentro de la población, ¿no? Ambos me significan prematuro, preterm infant o neonatal prematuro. Ya. Ahora, lo siguiente, dentro de mi estrategia, dentro de mi matriz de búsqueda, está que voy a ahora buscar el CPAP ventilation, ¿no? Y eso no le puedo ingresar con el operador booleano OR. Entonces, para esto, voy al AND, cambio. Y seguidamente voy a ingresar a lo que significa el CPAP ventilation. Y pongo en la caja, ingreso el término a buscar, el CPAP ventilation, y agrego AND, ¿no? El operador que ya he seleccionado. Listo. Fíjese cómo me aparece.
preter infant or neonatal premutere and CPAP ventilation, ¿sí? Y luego tengo otro, ¿sí? Pero otro sinónimo de este CPAP ventilation. Entonces, necesariamente tengo que cambiar el operador, y en este caso el operador es el OR, ¿no? Ahí está el OR. Y seguidamente lo ingreso, en este caso me corresponde ingresar el Airway Pressure de la Control C y lo copio, Control V y lo ingreso. Entonces, estoy formando mi fórmula, estoy ingresando mi fórmula de búsqueda, ¿no? Seguidamente, ¿a dónde me voy a entrar? A buscar la respiración artificial, que es mi comparación, porque el otro era el CPAP, frente o en comparación a la respiración artificial. Entonces, cambio nuevamente mi operador y utilizo el AND, ¿sí? Y luego viene, lo que único que estoy haciendo ahorita es copiar todo lo que ya he trabajado dentro de mi matriz. Ya, ingresa como con AND, se va llenando acá el query box, y luego esta respiración artificial tiene su sinónimo, y en este caso, para hacer el sinónimo utilizo el OR, ¿no? Y para ese sinónimo es el mechanical ventilation, ¿no? Control C. Ya. Ingreso. Y finalmente, el último término, que ya se refiere a la patología, que es la retinopatía del prematuro, o la prematuritis retinopatía. Entonces, voy con AND y busco ingreso. Y finalmente, el último que estoy considerando, obviamente le cambio el operador, y en este caso es la retrolental fibroplasia. Ya, listo. Entonces, ya he puesto todo lo que hace rato les mostraba dentro de lo que significa mi matriz, y lo que único que tengo que esperar es que el motor de búsqueda me encuentre. Y fíjense cómo ahora me he encontrado de lo que en un momento no me hallaba nada. Tengo 10.152 resultados, ¿sí? Entonces, estos 10.152 resultados hablan. Por ejemplo, acá, mire, dice, si PAP para respiraciones, ¿no? O sea, me está hallando lo que le he pedido, no me está divagando, ¿no? Pero obviamente, sí, viendo los otros, puedo de alguna manera mejorar mi búsqueda. Aquí, por ejemplo, igual me está considerando todos mis variables que he ingresado. CPAP, Continuous Address, en Pretermens Infant, ¿sí? Pero mi buscador, mi motor de búsqueda, tiene opciones, por ejemplo, para disminuir el tiempo. Digamos, hemos dicho que 5 años se maneja como lo más que se puede decir actual. O sea, a partir desde el 2017. De los 10.152 resultados, hemos reducido, a ver, vamos a ver,
a 3.403. ¿Sí? Quiere decir que el resto eran artículos muy antiguos, ¿no? Entonces ahí voy seleccionando, ¿no? Voy seleccionando, ¿sí? Y si quiero, puedo ser más exquisito, quiero de los 3 últimos años, o 4 últimos años, o 3 últimos años, voy reduciendo. Y me voy quedando incluso con 1.607 resultados, ¿no? Entonces ahí voy viendo, ¿sí? Cuáles son los que me convienen. Y aquí hay, ¿sí? Cuáles, por ejemplo, serán a full text. Vamos a ver. Para full text solamente hay 1.578. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles tienen texto full, pero libre? O sea, que yo puedo acceder, ¿no? Solamente 902, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso yo puedo acceder a estos artículos porque me permite. Por ejemplo, aquí vamos a entrar a uno que habla de un metaanálisis. Entramos y vemos, ¿sí? Entramos en full text y podemos ver que tiene todo el artículo completo, ¿no? En el formato IMRD, ¿no? Introducción, métodos, resultados, ¿sí? Y finalmente va a tener seguramente su discusión y obviamente su discusión y sus referencias bibliográficas. Aquí están sus referencias bibliográficas, ¿no? Es todas las referencias bibliográficas que tiene. Este es un artículo completo. Ahora, este artículo completo, vamos a ver si está en un formato que a muchos les gusta, en formato PDF, ahí, PDF. Estamos viendo si nos da, ahí está, ¿sí? En formato PDF está todo el artículo, ahí está el abstract, en resumen, ¿no? Viendo el abstract, uno se da cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de fuente primaria, qué tipo de artículo es? ¿Sí? En este caso es un metaanálisis. Un metaanálisis es el artículo de los artículos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Es como una revisión de muchos artículos acerca de un tema, pero es una revisión siguiendo una cierta metodología, ¿no? Entonces ahí está lo que hallamos con las pruebas que se ha determinado, ¿sí? Y para ingresar, para que me sirva como fuente primaria que yo pueda ingresar a mi trabajo, lo que tengo siempre es que leer todo el artículo. No se lee solamente el abstract y de aquí se saca lo que, bueno, me parece que, por ejemplo, acá en el método de qué dice que ha hecho una revisión con el motor de búsqueda del PubMed, Embase, Web of Science, EBSCO y Scopus. Bases de datos que han sido buscados para justificar un estudio publicado de abril del 2020 asociado, ¿sí? O sea, quiere decir que es un estudio conjunto. Generalmente los metaanálisis y los estudios sistemáticos, estudios conjuntos, no lo hace una sola persona, lo hace estudios entre varios investigadores que comparten información. Entonces, uno puede leer en síntesis de qué trata todo el artículo o empezando desde el abstract y refiriéndose a todo lo que han encontrado. Esta es una fuente secundaria, ya lo estamos identificando, nos sirve si es que estamos en el tema de retinopatía de los prematuros, ¿no? ¿Qué parte qué aspectos nos servirán para como que nos sirvan como marco teórico? Y ahí están con sus referencias, ¿no? Bueno. Ahí pueden compartir también, tienen una herramienta para compartir, ¿sí? Ya sea por correo, ya sea por Facebook, ya sea por Twitter, ¿sí? Sí, ahí está todo lo que significa para compartir, ¿no?
¿Cómo se lo debe citar? Ahí también, ahí están las citas, qué bibliografía ha tomado. Bueno, en realidad es solamente a partir de lo que se ha encontrado es buscar, ¿no? Ya. Ahora, esto que está en la parte superior de lo que hemos encontrado, ¿sí? Esto es lo que llamamos la fórmula o lo que llamamos el cuadro de sintaxis. Esto uno debe copiar y luego pegar donde corresponda, especialmente cuando uno hace revisiones bibliográficas, perdón, artículos de revisión o hace tipo de metaanálisis, porque es parte de la metodología. O sea, esto es lo que uno comparte con otros investigadores para decir, mira, he utilizado esta fórmula de búsqueda y a partir de esto me han salido estos artículos, ¿no? Entonces, puedo de alguna manera realizar de esta forma en el motor de búsqueda. Ahora, esta forma que les he explicado es similar a lo que se realiza para Cielo o similar para que se realiza con Google Scholar, que son los motores de búsqueda más conocidos, ¿sí? En el Dialnet también tiene, vamos a entrar ahorita al Dialnet o al el Cielo, el más conocido. Ahí, ahí está, el Cielo. Fíjense, es Cielo que Scientific Electronic Library Online. ¿Sí? Este es otro base de datos con su motor de búsqueda. Igualmente, fíjense cómo tiene su búsqueda avanzada. Esa búsqueda avanzada determina, ¿sí? Por ejemplo, acá tiene todo un portal, ¿sí? Donde uno puede ingresar y dice adicionar o agregar otro campo. Y ahí está el buscador, el operador booleano AND or o AND not. Entonces, de igual manera, uno va ingresando el término, luego va ingresando la siguiente, ya sea con el AND, con el OR, con el NOT, y así sucesivamente va uno ingresando los términos o los términos relacionados para hacer la búsqueda correspondiente, ¿sí? Además, aquí tiene otro tipo de filtros, por ejemplo, están todos los países, les había dicho en algún momento que Brasil es un gigante en lo que significa producción científica. Miren, 490.604 artículos. Bolivia, fíjense, estamos llegando con apenas 8.643 en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra producción científica no es tan, estamos casi al final, ¿no? Ahí está por, ya sea cuaderno de salud pública, de ciencias, revistas brasileras, donde todo uno que quiere, uno puede seleccionar. ¿Quiere solamente en portugués? ¿Quiere solamente en español? ¿Sí? Dependiendo de, quiero artículos solamente en español, ¿ya? ¿De qué años quiere hacer? Todos los años, solamente del 20, 21, 19 y hasta el 18, ¿ya? Entonces voy seleccionando. O sea, estos motores ya tienen de alguna manera una ayuda para que uno vaya su tema de alguna manera seleccionando, ¿sí? Ahí todo lo que uno quiere, acá todavía no hemos puesto el tema, pero cuando uno va poniendo el tema, entonces ya uno puede ir seleccionando y le va a ir mostrando todos los resultados que se necesita, ¿sí? Bueno, ahora vayamos al otro, que es el Google Académico. Ahí está. Google Académico. Este Google Académico es la herramienta más básica que se utiliza para buscar información científica, ¿sí? Se encuentra bastantes artículos. Porque si uno entra al Google, obviamente le va a mostrar cualquier cantidad. A ver, vamos a hacer esa pruebita en el Google Académico. Entramos al Google Académico, ¿sí?
Ahí está el portal del Google Académico, ¿no? En el portal del Google Académico, sí, está igualmente su buscador, ¿no? Aquí sus tres líneas determina el menú que tiene. Tiene el perfil, la biblioteca, las alertas, las estadísticas, opciones de búsqueda avanzada y la configuración que uno puede ingresar, ¿sí? Por ejemplo, en lo que significa la biblioteca, o perdón, el perfil. ¿Qué tiene el perfil? ¿Sí? Entonces tiene, por ejemplo, los datos que uno puede, o sea, que uno tiene que iniciar su sesión propia. Acá, por ejemplo, es mi sesión, ¿sí? No tengo la foto añadida, ¿sí? El coseo tampoco. Ahí está uno de los artículos que ha sido 22 veces citado, ¿sí? Tiene también la biblioteca y en la biblioteca está algunos artículos que yo he guardado para el ejercicio, ¿no? Entonces, competencias de digitalización en profesionales en salud, revisiones sistemáticas. Está dentro de mi biblioteca. ¿Qué quiere decir? Que uno dentro del Google Scholar puede tener su rinconcito, su nube, donde puede tener todos los artículos que va ingresando, ¿no? Tiene después también sus alertas. Las alertas sirven para, en relación a una temática, ¿sí? Yo le pongo alerta para que en el momento que se vayan sumando artículos, me mande luego a mi correo, ¿sí? Y van a encontrar en el correo enviado un nuevo artículo se ha subido sobre su temática que usted está buscando, ¿no? Para eso sirven las alertas, ¿no? Las estadísticas me muestra, por ejemplo, la publicación que hay en los últimos 5 años. Fíjense cómo las revistas como el Nature tiene un índice de 467 publicaciones que ha realizado, la que más tiene, ¿no? Le gana inclusive al New England Journal of Medicines, al Science, al Lancet, ¿no? Así hay una lista cuando uno quiere averiguar, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, las revistas que más están, de alguna manera, siendo las más conocidas, se podría decir, en el medio, ¿no? Hasta el JAMA, ahí está, el Journal Cleaner Productions, ¿no? Y uno puede ver ahí quiénes estarán abajo, a ver en la lista. With Research Frontiers in Microbiology son los que tienen más bajos, ¿no? Y así uno entonces puede ir, como quien dice, curioseando, curioseando, curioseando es lo que uno va aprendiendo. Pero, como les digo, el motor de búsqueda, mientras uno ingrese las palabras adecuadas con los operadores booleanos nexos adecuados, entonces uno puede encontrar bastante información. Buscaremos otro tema. A ver, un ejemplo para cualquiera de los compañeros. Un ejemplo de salud digital. Yo puse salud digital porque es ya la nueva, una de las nuevas perspectivas que existe y me sale, por ejemplo, 3.570 resultados en 10 segundos. No hay la probabilidad que yo pueda leer estos 3.570 resultados. ¿Por qué? Porque es mucho, es demasiado, es bastante, ¿sí? Entonces, igualmente como hemos visto en el PubMed, en el lado izquierdo acá tiene igual sus filtros, ¿no? Entonces, en los filtros yo puedo poner solamente quiero desde el 2019. Y fíjense cómo se reduce. No mucho, pero se reduce. De los 3.500 hemos reducido a 2.720, ¿no? Quiero solamente desde el año pasado y reducimos a 1.330, ¿no? Ahora, lo podemos poner
Fíjense, acá ahorita está seleccionado por relevancia. Ahora usted dirá, pero relevancia, ¿qué significa? ¿Relevancia será los que más están citados? No. ¿Por qué? Porque acá el primer artículo dice el rol de enfermería en la salud digital, oportunidades y desafíos para la ciencia del cuidado. Está citado 4 veces, ¿sí? Está en formato HTML. Ahí dice dónde inclusive está publicado, es ciencia, su página, ¿no? Sí, hemos visto hace rato dentro de lo que son las estadísticas, todas estas fuentes, ¿no? Luego tenemos la gran oportunidad de la salud digital en América Latina y el Caribe, citado 6 veces, ¿no? Está el título, está los autores, A. Benavente Rubio, está ¿De dónde? Revista Médica Clínica Las Condes, 2022, del Elsevier, ahí está cuál es la base de datos de donde se ha sacado, ahí está no está el abstract por si acaso, sino está una fracción o un pedazo de lo que significa el artículo. Luego, abajo tenemos una estrellita, que significa guardar, que si yo aprieto, quiere decir que lo voy a guardar en mi biblioteca, lo que les he mostrado hace rato, ¿sí? Ahora, también está acá la forma de citar, por ejemplo. Miren, si pongo ahí la forma de citar, ahí me da las formas como uno debe citar este artículo. En el formato APA, ¿sí? En el formato ISO, en el formato MLA. No encontramos, por ejemplo, acá el formato Vancouver, que nos pide, ¿no? Pero pese a que uno podría hacer esto, ¿no? Podría copiar. Digamos, quiere copiar esto y ponerlo a sus referencias bibliográficas. Lo que yo les sugiero es que si bien copien, pero luego verifiquen, porque a veces hay errores. Muchos hacen de la manera más práctica, ¿no? Lo copian, listo, porque es fácil a estar buscando primero el autor, la fecha, el título, punto, la revista, el número, el volumen, las páginas. Entonces a veces es moroso hacer ese trabajo. Pero acá le da una facilidad, pero muchas veces tienen errores acá. Si uno hace la copia de estas fuentes, lo que debe hacer es revisar cada una de las fuentes, ¿no? Ahí está, citar, ¿no? Luego dice citado por cuatro, ¿no? Quiere decir que a este artículo lo ha citado en 4 oportunidades. O sea, quiere decir que en estos 4 artículos, retos, desafíos lo han citado a ese artículo que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, artículos relacionados, igual, con la salud digital. Bueno, si lo ordenamos, seguimos. Si dentro de esto lo ordenamos por fecha, fíjense, 1330 resultados. Y lo ponemos ordenado por fecha, nos va a salir 85. Y uno dirá, ¿pero qué ha pasado? Solamente hemos hecho un orden, que nos lo está ordenando por el más actual. ¿Pero qué ha pasado? Y el resto se ha perdido. Lo que pasa es que ellos son motores de búsqueda, ¿sí? Son bots, son spiders que buscan, pero muchas veces depende de la forma como se han indexado las revistas. Por eso se pierde información. Entonces, yo les sugiero siempre mantener el por relevancia para no perder información, ¿no? Cualquier idioma o búsqueda solo páginas en español, ahí disminuimos, ¿sí? Ahí estamos con eso, ¿sí? ¿Qué queremos? Solamente queremos artículos de revisión, ¿sí? Y ahí está, 58 resultados. Fuentes secundarias. ¿Puedo sacar? Sí, puedo sacar. Me permite. A ver, no me permite ahorita ingresar acá. Vamos a tratar de trasladar. Es que abajo.
Salud digital. Aquí podemos utilizar otro tipo de operadores. Digamos, antes siempre un espacio, antes del más, las comillas. Ah, aquí ya está. Estaba haciendo un ejercicio. Bolivia. Tres resultados. ¿Sí? Esto por lo menos ya me conlleva a que puedo leer estos tres artículos y ver cuál me sirve. ¿Sí? Porque lo estoy, aquí que estoy utilizando, estoy seleccionando mucho más. El utilizar las comillas me sirve, ya les dije, para eh, buscar la frase corta o las palabras sin separarlas, ¿no? Y le estoy agregando en Bolivia, o sea, qué estudios se han hecho en relación a esto en Bolivia en salud digital, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, como está incluido América Latina, en Bolivia me da que en estos tres artículos está lo que estoy queriendo buscar de la información. Tres artículos, tres revisiones, de alguna manera me es todavía legible a estar tratando de leer 1440 y todo eso, no. Entonces puedo leer y puedo ver qué me sirve. Por ejemplo, en el primero, que está en formato PDF, dice, ¿no? Meta-análisis, ahorita está descargando. Telehealth and telemedicina, lo que la pandemia nos... ¿Se está compartiendo el artículo? Sí, doctor. Ya. Entonces ahí en algún lado tiene lo que significa, bueno, todo en realidad, todo lo que significa lo que estamos buscando con el formato IMRD y con su bibliografía, ¿no? Este es un artículo de acceso abierto, distribuido de acuerdo a la licencia creativa, ¿no? O sea, artículos que pueden ser libres, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces nos sirve entonces realizar de esa forma, ¿sí? La búsqueda bibliográfica de los temas que vayamos a tomar dentro de nuestras monografías. Utilizar primeramente lo que significa la pregunta clínica, utilizar lo que sigue la estrategia PICO, desglosarlo, utilizar los tesauros, utilizar los operadores booleanos para asociar y finalmente ya, como quien dice, ensayarse en los motores y ver sus herramientas. Y con eso lo que ustedes van a obtener es, ¿sí? Artículos actuales, artículos que realmente les den información de su temática y no van a estar navegando sin rumbo, ¿sí? Porque van a aplicarle una fórmula específica de lo que están buscando, ¿sí? Eso es lo que se quiere que desarrollen. Bueno, ahora, o sea, hemos partido como se está presentando, ¿verdad? Se está mostrando la matriz. Sí, doctor. Estamos, ya, muy bien. Entonces, la actividad que tenemos que realizar es esta matriz, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están con su computadora y cuántos están con celular? A ver, ¿puedo ver? ¿Pueden alzar la mano los que están con computador, con un ordenador? No veo ninguna mano.
Dos, Giovanni, Marcelo y el resto está con computador, digo, con celular. Bueno, con celular va a ser difícil, no, no va a ser posible. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, primeramente, les voy a pasar el links para que tengan acceso a esta presentación. ¿Sí? Lo primero es eso, para que nos sirva como una retroalimentación. Y al pasándole los links, entonces obviamente ustedes ya van a tener acceso al procedimiento y a todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Ya, a ver, vamos a compartir. Copiar el enlace. ¿Dónde está el grupo? Ya les he compartido. Pueden hacer la prueba los que tienen computadora. Igualmente los que tienen celular pueden hacer. Ya tienen toda la presentación. No me dice nada. Me imagino que les está llegando bien. Ya, tienen la presentación en todo caso. Ya. Entonces, teniendo la presentación, se van a guiar básicamente en estos pasos que hemos desarrollado para llegar a desarrollar sus búsquedas bibliográficas para sus trabajos en cuestión, con el ejemplo mismo que hemos citado. Bueno, pero Doctor, ahora uno, dígame, disculpe, a mí me sale, no tiene permiso para ver este diseño. No sé si a todos les ha salido bien. Así. y por eso les preguntaba, prueben. Sí, por eso les quería informar. Bueno, a mí me sale eso. No tiene permiso para ver A el ver, ¿qué diseño. dice Lo el voy a intentar. resto? ¿Ha entrado? Yo llegué, doctor, hasta Canva, estoy aquí, pero estoy buscando en dónde está el documento que nos envió. Doctor, buenas noches. A mí me sale, ¿Ya? Buenas noches. Nosotros hemos llegado a ingresar a Canva, pero ahora después, ¿a dónde nos metemos? Igual nos salió lo que buenas dice noches, la doctor. compañera, Lo que pero mandó al igual WhatsApp ingresamos. me salió inicia sesión. No lo escucho, perdón. Doctor, buenas noches. Hemos llegado a Igualmente. ingresar a la página que dice Canva, pero después donde ingresamos nos pide usuario docente, documento propio. Ya.
Ya, mejor, más fácil les voy a hacer. Les voy a compartir en otro formato. Sí, enseguida les comparto en otro formato. Por favor, doctor, gracias. Ya está, estoy bajando, está descargando. Ahora, ¿dónde está el grupo? Aquí está. Ya, ahí está. A ver, ese sí, yo me imagino que van a poder verlo. Es visible, ¿verdad? Necesito retroalimentación. Yo ya lo tengo, se ve bien. Ya se ve, ¿no? Sí, doctor, igualmente. Ya está en formato PDF. Sí, ya. Bueno, entonces, la idea es que tengan de alguna manera o lleguen a la búsqueda y como les he mostrado, a este cuadro de sintaxis, al curly box, ¿no? Y esto, cuando se lo guardan, entonces en cualquier momento pueden solamente pegar en el curly box este sintaxis o esta fórmula y ya automáticamente les sale toda la búsqueda que han realizado. Ya no necesitan nuevamente estar ingresando la palabra or, la palabra and, la palabra or, and, no. Básicamente ya lo copian toda la fórmula. Y esto lo comparten también con, si van a hacer un estudio entre dos personas, le comparten en esta búsqueda. Un ejemplo, uno lo hace en una base de datos y otro lo hace en otra, entonces pueden realizar esa situación. Bueno, pero ¿qué va a pasar con toda la información que uno va a descargar? Porque generalmente cuando uno tiene un artículo, ¿sí? Lo puede descargar en PDF, como han visto. Se descarga en PDF y como se descarga en PDF, uno puede de alguna manera tener un archivo, ¿no? Uno pone, ¿no? Archivo o de trabajo de monografía. Y luego sucede que después se olvida de alguna manera de dónde lo ha guardado o guarda en su flash. Y luego el flash lo pierde y entonces ya se perdió la búsqueda. Tanto esfuerzo para perder todo un archivo. Entonces, básicamente les había dicho, las competencias digitales para ahora los profesionales en salud va más allá en aprender aspectos adicionales. Uno tiene que ver con los gestores bibliográficos. ¿Qué quiere decir? Que toda la información, toda la búsqueda de la información bibliográfica que se ha realizado a través de los motores de búsqueda, se ha hecho en Cielo, en Google Scholar, se ha hecho bueno, en los que se ha podido, entonces existe la posibilidad de manejarlos en la nube. Y manejando en la nube, obviamente uno tiene la posibilidad de no estar agarrando archivos, no estar agarrando Dropbox, porque el Dropbox es antiguo, hace años se utiliza como una aplicación que se puede guardar en nube, pero tiene su almacenamiento, su límite. Entonces, para eso
se utilizan los gestores bibliográficos, ¿no? Estos gestores bibliográficos, ¿sí? Como conceptualmente son programas, ¿sí? Que están en línea, que permiten uno crear, mantener y organizar toda la información, o sea, toda la información bibliográfica. Y obviamente manejar las referencias, que es lo que uno más quiere realizar. Porque antes lo que hacíamos era fichas bibliográficas. Entonces, de un artículo, uno hacía la ficha bibliográfica en un cartoncito, me acuerdo, tenía una medida inclusive, y uno ahí ponía en síntesis la cita que uno iba a pegar, a incorporar a su trabajo, a su marco contextual, ¿no? Pero eso es antiguo. Actualmente nadie maneja fichas bibliográficas, ¿no? Entonces, para eso se utilizan los gestores bibliográficos que hacen ese trabajo. Y muchos o la mayormente están en línea, ¿sí? En línea pueden ser descargados, hay otros que también piden pago, ¿no? O sea, son suscripciones, ¿no? Eso es importante que conozcan. Y de estos, por ejemplo, el más conocido y el que más se maneja es el Mendeley, ¿no? Mendeley en su versión Reference Manager, ¿no? Que es su versión actual. Había la anterior versión que tenía versión en escritorio y versión en nube, y ambos había que sincronizar. Actualmente, esta aplicación que es gratuita, o sea, ustedes pueden entrar a Mendeley, pongan Mendeley, descargar para su computadora, para su laptop, ¿sí? Les va a pedir los datos de entrada, ¿sí? Su correo, ¿sí? Todos los datos que corresponde tienen que llenar, ¿sí? Y esto les va a ayudar a simplificar su flujo de trabajo, o sea, para hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque una vez que lo instalen, el Mendeley en sus computadoras, ¿sí? Les va a pedir sincronizar con su Office, ¿sí? Esa sincronización con su Office quiere decir que van a tener en ¿qué se llama? En su Word o en su en su Office, en su programa de texto, donde generalmente ahí se trabaja las tesis, monografías. Entonces, van a poder acceder directamente. Información descargada de los artículos que les ha costado buscar en cuanto a su temática. Pero esos artículos no están descargados en un archivo, sino lo descargan directamente en su nube que le da Mendeley, en su espacio de Mendeley. Entonces, ese espacio de Mendeley tiene de alguna manera todos los artículos que usted está manejando. Y se lo almacena, se lo va a organizar y en el momento que usted quiera insertar, se los va a insertar fácilmente sus referencias bibliográficas, ya sea en sus documentos Word, ¿no? ¿Sí? Entonces, para esto sirve el Mendeley, ¿sí? Y les voy a hacer una demostración de cómo se utiliza y creo que con esto ya estuviéramos terminando. Nada más nos falta que yo quisiera que hagan la prueba en utilizar lo que les estoy mencionando. A ver, vamos a entrar ahorita. Ya. Stop share.
No se está viendo nada, ¿no? Todavía. No entiendo por qué no sé. Estoy comiendo leche. ¿Se está pudiendo ver? No, No, No se doctor. ve. Está cargando. ahora sí, doctor, se ve. Ya, ¿se puede ver? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí ya está ¿cómo se llama? El programa ya descargado, está con todos los datos, ahí está mi nombre, Carlos Flores, y ahí están todos los artículos que están dentro de mi nube, de mi Mendeley.
todas las referencias, artículos nuevos, ¿sí? ¿Cuáles son los que utilizo? ¿No? Ahí están incluso por carpetas, en cirugías, de investigación. Bueno, ahorita esto no está todavía en telemedicina, por ejemplo, cuáles he utilizado, ¿sí? Y uno puede ir agrupando y utilizando. ¿Y de qué manera a uno le sirve? Vamos a entrar a lo que significa el Office normal. A ver, ¿dónde está? Aquí tantas ventanas que al final. Ya. Vamos a compartir el Office, el Word. Ya. Una vez que ustedes lo instalan, ¿cómo se llama? El Mendeley Reference Manager, les va a pedir, se está compartiendo el Word, la hoja en blanco en Word. Sí, Sí, doctor. sí, doctor. Ya. Entonces, vean, ahí está, ¿verdad? Archivo, bueno, archivo, inicio, lo que tenemos normalmente. Y cuando vamos a al menú de lo que significa referencias, ¿sí? No se ve Referencias. nada, doctor. Uy, Doctor, se ve una línea vertical blanca nada más. ahora, Ahora sí. ya, es que estoy cambiando de pantallas. Utilizo dos pantallas para tener diferentes ventanas abiertas. Ya, se ve, pero acá, ¿verdad? Bueno, se ve en esta pantalla, solamente que esto lo voy a tener que recorrer aquí abajo. Ya. Entonces, una vez que ya lo he instalado, lo que tengo es, me va a aparecer un plugin en Word y eso tengo que poner aceptar para que se me sincronice a mi procesador de texto, a mi Word. Y entonces, asociándome a mi procesador de texto, fíjense que cuando llego a referencias, me aparece esto que dice Mendeley Cite en la parte derecha. ¿Qué quiere decir? Que ya está sincronizado. Entonces, a partir de ese Mendeley Cite, yo ya tengo, esto lo voy a mover a este lado, una conexión directa con todos los artículos que yo tengo en mi Mendeley. ¿Sí? O sea, me facilita mi trabajo para cuando yo esté realizando un tema y pueda jalar fácilmente la información. En ese momento se está. Ahí está. Bueno, me pide mi correo. Es por cuestión de identificación. La contraseña.
Ya, se ha colgado. Ya vamos a la sincronización. Bueno, en todo caso, cuando lleguen a ¿se está compartiendo la hoja de Word? Sí, Ya. Cuando tengan este icono instalado en su como accesorio de Word, quiere decir que con éxito han podido asociar a lo que significa el Mendeley, que es un gestor bibliográfico, a su procesador de texto. Y entonces, ya con eso, cuando ustedes estén desarrollando, un ejemplo, su marco teórico y necesiten de los artículos, ¿sí? Que está en su nube, ¿sí? Tan solamente tienen que ingresar a través de este enlace, les va a ser como una ventana donde van a estar todos los artículos que ustedes han seleccionado y van a entrar y van a copiar o parafrasear, en este caso lo que corresponde, porque no es copiar directamente, sino tienen que parafrasear. Y una vez que terminen su parafraseado, entonces van a insertar directamente a través del Mendeley la cita, ¿no? Entonces, y automáticamente se va a ir numerando. Cita uno, cita 2, cita 3, cita 4, ¿sí? Entonces, eso me facilita para que yo pueda desarrollar mi marco teórico y en algún momento digamos, me parece que esta cita no está buena, lo elimino. Entonces igualmente automáticamente se va eliminando la cita con todas sus referencias bibliográficas. Entonces me sirve para manejar más rápidamente, ¿sí? Lo que significa todo mi marco teórico. Ahora, aspectos que ustedes deben considerar dentro de su marco teórico en las monografías, por ejemplo, se habla de un marco teórico contextual, a un marco teórico referencial, ¿sí? Dependiendo qué tipo de metodología les habrán mencionado, pero cualquiera de estos sí o sí necesitan tener una referencia. No hagan lo que comúnmente, y se ha encontrado en muchos trabajos, en muchas monografías, han hecho un plagio total del trabajo. No lo hagan, porque eso se identifica fácilmente, porque actualmente se manejan otros softwares que son antiplagios. Y esos software antiplagios, hay algunos que son en línea y que digamos no son tan efectivos, pero algo buscan. Sí, pero hay otros que son paga, esos te identifican a qué porcentaje de qué revistas has sacado y cuando estos softwares determinan que han plagiado, ¿sí? Por lo menos el 80%, quiere decir que básicamente no es un trabajo propio, sino básicamente es pura copia. ¿Sí? Entonces deben cuidarse en ese aspecto, porque el plagio, por si acaso, no es nada académico, ¿no? Lo académico es captar la idea, leer el artículo y sacar un parafraseado propio, ¿sí? Ahora, en ese aspecto, por ejemplo, hay de alguna manera una falencia en lo que significa el parafraseo, porque cuando parafrasean a veces cambian el contexto. ¿Qué quiere decir? Que cambian la idea que el autor ha expresado totalmente. Pero dice, es que me han dicho que no tengo que copiar. Cuando las citas son, un ejemplo, no se pueden cambiar mucho, entonces lo que se hace es copiar directamente y se lo considera como una cita directa, ¿no? Y ahí están los puntos, 3 puntos suspensivos, se manejan ¿cómo se llama? Los corchetes o se lo pone en letra inclinada en un párrafo. Puede haber
citas directas, que sea todo un párrafo que uno ha copiado de un autor. Y obviamente le tiene que poner como referencia bibliográfica, ¿no? Sí. Eso, pero no se lo debe hacer todo el trabajo, ¿no? Cuidado, quieran hacer todo el trabajo del marco teórico, todo con cita directa, no. Las citas directas solo se utilizan en el caso cuando hay ideas que no se pueden expresarlas de otra manera. Entonces se respeta, inclusive hasta los errores que haya tenido el autor, se lo coloca. Ahora el resto lo tienen que es modificar, ¿sí? Parafraseando, y si como van a trabajar de dos en dos, lo que tienen que hacer es uno escribe y le acelera al otro y escucha, a ver, no, creo que suena, acá lo podemos cambiar en vez de, del, así van cambiando la sintaxis propiamente, de tal manera que se pueda leer, porque es fácilmente darse cuenta cuando han copiado y han pegado, no tiene sentido todo el desarrollo de la idea, porque solamente es copia de diferentes autores, no mantiene una línea. En cambio, cuando uno ha escrito, utilizando las citas indirectas, uno le da el cuerpo, la estructura, ¿sí? Uno le da poco a poco y le da la acción entre una idea y otro el párrafo siguiente, ¿no? Entonces, eso es importante que desarrollen dentro de sus monografías, ¿sí? En todo caso, sus monografías tienen ustedes, les haya pasado una normativa, o claro, no es normativa, diré, una guía para realizar una monografía, ¿no? ¿Qué debe tener? ¿Qué elementos debe contar? Debe enseñarse esa guía, que en realidad es estándar, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna duda? Hola. Doctor, una preguntita. Anteriormente nos habló de la aplicación Sotero. No sé, en su opinión personal, si es igual, menor o peor que Mendeley. Es menos práctica que el Mendeley, sí, pero la estructura es similar. Igualmente tiene que abrirse sesión, pero por lo menos para lo que yo he manejado más práctico es el Mendeley manejar, sí. Pero obviamente hay otros que también gustan y le hallan el manejar el Sotero, que también está para descargar en línea, descargarlo y utilizarlo. No hay problema. El detalle es llegar a utilizar todas estas herramientas y familiarizarse. Y la mejor forma es entrar, curiosear, ¿sí? Curiosear, porque la mayor parte de las aplicaciones de los programas tienen ahí en las mismas pantallas, en sus menús, están lo que deben realizar, qué es lo que deben hacer y por tanto no va a haber ningún problema en realizar sus trabajos. Bueno. Si no tienen ninguna duda, yo hubiera querido que ustedes hagan y me muestren. ¿Será que puedan hacer ahorita una búsqueda? Y quisiera que me muestren para ver dónde están teniendo un error. Una búsqueda de información de cualquier tema que ustedes elijan en este momento. Eh, lo que quiero es cuál es su nivel de manejo que han logrado en los motores de búsqueda. Creo que tenemos o tienen se tiene el permiso para
compartir pantalla, cualquiera de ustedes. Sí, creo que está habilitado. Vamos, a ver, nos pondremos manos a la obra. Por favor, doctora Pamela, doctor Luis Miguel, doctor Marcelo, ¿podemos hacer una búsqueda? ¿O toditos están con celular? Porque si están con celular, bueno, no se puede. Ya se ha descolgado. Se está compartiendo, ¿verdad? Hola, ¿se está Sí, compartiendo? Ya, sí, entonces fíjense que en el lado derecho están toda la biblioteca en línea que yo tengo en artículos. Investigación en genética médica, de vista de atención primaria. Entonces, dependiendo a lo que yo quiera en mi marco teórico incorporar, ya estoy enlazando entre lo que significa en mi Mendeley todo lo que he descargado, ¿sí? Y lo puedo incorporar a lo que significa en mi marco teórico. Ahora, ¿cómo es que voy a ingresarlo a mi Mendeley? A ver, voy a partir de un ejemplo simple del cielo. A ver, si es más rápido que les voy a mostrar. Ahí estamos. El cielo. Ya, aquí de cielo buscamos mola. No, ¿cómo era? Embarazo. Embarazo. Toca. Ya, fíjense. Se puede ver, ¿verdad? De cielo. Sí, Ya. Dice embarazo ectópico Soto con fracción beta de la hormona gonadotropina
disciplina coriónica humana negativa, reporte de caso clínico. Como caso clínico se utiliza hasta 4, bueno, hasta un caso y reporte de casos hasta 4 a 10 se utiliza, ¿no? Partir de eso ya se puede hacer estudios, ¿no? Entonces, en acá, este es un artículo completo, porque es un caso clínico, tiene su estructura diferente, por si acaso, un artículo de investigación, porque solamente se da la discusión, se da todo el cuadro clínico, y vean cómo en la parte derecha, ¿sí? Está, bueno, obviamente si lo quieren en PDF, todo eso, pueden, cómo citar el artículo, igualmente acá tiene su herramienta, sus formatos en formato electrónico, ABNT, APA, y en acá, por ejemplo, tiene el estilo Vancouver. Y lo que uno hace es generalmente copiarlo ya. Pero fuera de eso, acá aparece el icono de Mendeley. Entonces, como aparece el icono de Mendeley, quiere decir que nos da la opción para guardarlo en el Mendeley, ¿no? Ese embarazo ectópico, ¿sí? Obviamente me pide los permisos, ¿sí? ¿Dónde está? Nuevamente se colgó esto. Ok. Ya, dice acá, documentos guardados en la biblioteca de Mendeley, ¿sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en este momento, al hacer ese clic en el Mendeley en el cielo, este artículo ya lo he incorporado, ¿sí? En mi Mendeley. De tal manera que, como lo he incorporado, ¿sí? Entonces, cuando yo necesite, ¿sí? Voy a poder utilizar este artículo, ¿sí? Para realizar mi trabajo, ¿no? Entonces, esa interrelación es importante realizar, ¿no? Busca la información, lo va copiando, obviamente no todos, solamente se puede importar aquellos que tengan el icono de Mendeley para importarlo. Los que no tengan el icono no se puede importar, ¿sí? No se lo puede hacer. Entonces, esa es la forma que ustedes deben utilizar o que ustedes pueden llegar a utilizar para realizar sus monografías, sus tesis en algún caso, y ya ahí se libran de estar copiando en archivos o olvidarse, sino ya tienen en línea todo lo que significa los artículos que han buscado, ¿sí? Bueno, en todo caso, eso sería todo lo que les mostraría en lo que significa la búsqueda de información bibliográfica y la utilización para realizar sus monografías, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, y estaríamos acabando la sesión del día de hoy. Me hubiera gustado que tengan sus computadoras para que conmigo vayan haciendo, que vayan incorporando su Mendeley, que vayan realizando sus búsquedas, pero bueno, con celulares es poco lo que se puede hacer, ¿sí?
Ante todo, muchas gracias. Entonces, espero que les haya servido, sea de utilidad todo lo que hemos visto. Practíquenlo, aplíquenlo. Tienen la presentación que les he pasado. Entonces, a eso, lo que tienen que es entrar a los motores, utilizar los descriptores de salud, utilizar los gestores bibliográficos. ¿Ya? Es la única forma en lo que toda esta información que les he pasado se va a convertir en una herramienta más para lo que sea su trabajo o investigación que ustedes vayan a realizar. Bueno, entonces nos vemos y espero que tengan un trabajo que valga la pena, ¿no? Todo el esfuerzo que vayan a realizar. Bueno, hasta luego entonces. Hasta Que luego, tengan doctor. un buen Gracias, muchas gracias, doctor. Gracias, día. doctor. Muy